los corrijo y en los vídeos que hay en el canal en YouTube se indica siempre el nombre de los vídeos, si es una afirmación de quién es, la cita, la página, o sea, la referencia completa. Pero os muestro dónde está y así por si queréis anotar cualquier cosa. Pues si se entra en YouTube y en cuanto empiece me meto directamente con el tema sin más. Si se te crea mi nombre, pues ahí sale un canal, se entra en el canal y si se pincha en listas de reproducción, estas 4 que dice conferencias completas en 4 temas generales, ahí están todas las conferencias de los últimos 5 o 6 años o clases enteras. Y todas las demás listas, todas las demás son esas mismas conferencias con nombres parecidos pero a trocillos. Muestro uno, por un ejemplo. Por ejemplo, Historia antigua del órgano. Pues es la misma, tiene un nombre parecido entera, donde está, y aquí pues se ve un índice de talla, son trocillos por temas, 2 minutos, 1 minuto, y el índice es mucho más ilustrativo y ahí se pueden seguir los temas. El canal está todo organizado así, veo porque en algunos sí que me pararé porque es el tema de la clase. Y en otros simplemente aludiré, pero si digo en el canal hay una sesión, pues es este canal. Después cuando se corrige y se suba, esa estará, no sé si la meteré aquí, en música de evolución o en música de neurociencia, la de hoy. No sé. Y el viernes que viene hay otro, supongo que lo sabéis. Bueno, pues bienvenidos a la conferencia. Empiezo en un minuto. Un placer dar una nueva conferencia en el Conservatorio de Valencia. La de hoy forma parte de un ciclo de 2, ahí las tienen anunciadas. En realidad eran 3, probablemente a final de curso hagamos la tercera, que se llamará algo así como Música y Lenguaje y Hemisferio Derecho, o algo así, o dicho con más propiedad, Hemisferio no dominante, que es como hay que hablar. Eso ya será otro tema, ya lo indicaremos. En la próxima conferencia, que es la segunda parte de este, pues se verán otro tipo de temas, ahora lo aclararé. Bueno, estas cosas son de rigor, como siempre. La clase de hoy, la conferencia de hoy, está dedicada mayormente o está orientada a mostrar cómo en el curso de la evolución humana, melodías, tonos o esencialmente ritmos o algo así, pues tiene un papel mucho más importante del que se le atribuye, aunque es verdad que en las últimas décadas bastantes autores en la esfera anglosajona, han publicado en inglés, pues han tratado estos temas. Bueno, realmente los ilustrados los trataron en abundancia, los románticos también hablaron de ellos, y gente del siglo XX, que ese será el tema de la próxima clase, Susan Langer, Nelson Goodman, Derek Cook y otros famosos personajes que hablaron del problema del significado en música. Esa será la segunda parte. La de hoy está orientada o dirigida a intentar hacer obvio esto. En un principio, en un comienzo, evidentemente, antes de empezar a hablar o a pensar o a hacer cualquier cosa que hiciéramos los humanos hace 1 millón de años o cuando fuera, ahora lo veremos mejor, tuvo que existir primero la capacidad de generar símbolos, pero hay un elemento en la música y también en el lenguaje que se llama ritmo, que curiosamente ha estado ignorado prácticamente en todas las propuestas que se han hecho desde el siglo XVIII, a excepción de 2 románticos que ahora los veremos. Lo que quiero decir es que el ritmo no es que esté el ritmo incrustado en el habla e incrustado en la música, sino que cabría decirlo al revés. Sin ritmo, pues la música sería muy difícil de elaborar y el habla también. Aunque no lo parezca, los idiomas tienen un ritmo propio. Y cuando yo estoy hablando y cualquier humano habla, hay un ritmo. No será un ritmo exactamente 3/8 ni 7/4, pero si no hubiera un ritmo, las máquinas no podrían decodificar las palabras, no sabríamos dónde acaban las sílabas, dónde se separan las palabras, dónde empieza una frase, dónde acaba la otra, etc. Es decir, sin ritmo, como dijeron un par de románticos, no habría música y probablemente tampoco habría habla, pero curiosamente es quizá el componente más esencial, común a ambos códigos, por decirlo de algún modo. Ahora aclararemos la noción de código, y sin embargo es el que menos insistencia se hace. Es decir, que lo que vamos a sostener en esta charla es que la comunicación vocal, pero no cualquier tipo de comunicación vocal, que esto es común a todo el reino animal o casi todo, sino un tipo de comunicación vocal especial que llamamos canto, aunque no sea un canto elaborado como el de los humanos, es decir, una entonación modulada a voluntad, no una llamada como la de un ganso o como la de
o como el balar de un corderito, no estamos, ahora lo precisaremos todo, sino algún tipo de modulación de las cuerdas vocales para indicar cualquier tipo de señal. Ese tipo de canto, ese es el soporte original que tuvo que haber hace 1 millón o 2 millones de años, cuando quiera que empezáramos a producir este tipo de sonidos. Ahora lo aclararemos todo. Este cuadro que está aquí es precisamente en el sentido contrario, es decir, en 1600 y en 1700, bueno, en todo tiempo y lugar, se suele ver, o se quiere ver, o se ha querido presentar a la música como de inspiración divina, y eso es lo que está señalando esta figura. Está señalando a las alturas, cualquiera que fuera la confesión, no vamos a olvidar ahora que estamos en Occidente, y está simplemente como contraste para presentar la orientación opuesta. Nosotros vamos a intentar derivarla no de las alturas, sino del fondo de la historia. Bueno, esta que está aquí nos acompañará de vez en cuando, ilustrará algunas de estas fotos, no en todas. Es la media perilla que me dejo ocasionalmente, últimamente no lo hago tanto, cuando damos un curso o una charla sobre hemisferios cerebrales, música o lenguaje en la universidad. Antes dábamos bastantes, y cuando daba estas clases, hoy no es el caso de hablar de hemisferios derechos e izquierdos, pero lo suelo utilizar pues para que recordemos esto. Realmente solo hay un hemisferio que es crítico para hablar y también para producir música. Y ocurre lo mismo con los pajarillos, ahora lo veremos en un momento. Hay unas 8.000 especies de aves actualmente, ha habido más en la evolución, y más o menos la mitad, unas 4.000, cantan, son cantores, se llama orden Passeriformes, y todas cantan con el hemisferio izquierdo, del mismo modo. Esto se llama dominancia hemisférica, pero en el canal hay sesiones de sobra para aclarar esas cosas. De momento se conforman con la media, no pasa nada, estar a la derecha o a la izquierda no tiene más misterio. Da Vinci, por ejemplo, era ambidiestro y escribía en espejo en todos sus grabados, y esto a efectos de lo que vamos a ver aquí no tiene nada que ver. Hay quien nace zurdo, hay quien nace diestro y hay quien nace ambidiestro, pero la mayoría de humanos somos diestros, esto es lo que hay que entender, el 70%, y controlamos el habla y la escritura, o el piano, y musicología, y cualquier actividad motora que hagamos, es decir, cualquier secuencia compleja que necesite un cierto programa motor. Por ejemplo, si tengo que bailar el Danubio Azul o un vals, pues tengo que hacer ciertos pasos. Si quiero escribir mi nombre, tengo que hacer cierta cadena de movimientos. Y si quiero decir lo que estoy diciendo, pues tengo que colocar mis músculos en cierto orden. Cuando esto ocurre, cuando hay una secuencia de sonidos o actos motores, sea para humanos o en este caso por pájaros, son los que cantan, el control siempre está en el hemisferio, y en el canal hay sesiones con títulos parecidos, en fin, cualquiera, no hay más que... Esto es una cuestión que puede comprobar cualquiera, y vamos a entrar en materia. Estos pajarillos que tenemos aquí son muy curiosos. Ya he citado el número, claro, todas esas especies que he citado no cantan con igual grado de complejidad. El caso más simple son las palomas, es un canto cucurrucucú muy simple, siempre repetitivo, pero el caso más complejo son canarios, cardaneres dicen por aquí, no sé qué nombre reciben en castellano, jilgueros, los periquitos no cantan, pero los loros sí. En fin, la mitad de las especies vivas de pájaros son aves cantoras, pero hay 3, concretamente hay otra más que no la conocíamos, una musicólogo, creo que es musicólogo ella, y un botanista de Alemania publicaron un artículo que ya lo consideré, está aquí, perdón, ya lo consideré, es este artículo. Bueno, la noticia saltó hace unas semanas, el artículo que nosotros descargamos es este, no sé si hay otro más actual, y la noticia con la que ha saltado a internet, la noticia con la que se ha difundido en internet es que había un pájaro en las selvas de Brasil que cantaba con temas, esto es lo que encontrarán en Google si se meten a browsear por ahí, con temas de Haydn y de Mozart. Bueno, realmente no son temas de Haydn y de Mozart, sino que los intervalos que utiliza, ahora lo escucharemos, pues son intervalos ciertamente curiosos. En un momento escucharemos al Uirapuru, que es este de aquí, del cual no teníamos noticia hasta el otro día, pero de estos 3 sí. Hace años que hablamos de ellos, en el canal también pueden encontrar datos sobre estos personajes. Son 3 especies que, claro, no es que canten escalas diarias, por ejemplo, están en orden. El de arriba es Catharus mustelina, este es Catharus guttatus, este es Caterpes mexicanos. No es que mustelina cante en la escala diatónica, es decir, haga escalas diatónicas o arpegios por terceras ni nada.
sino que sus cantos, cuando los construye, se ajustan a una distribución dentro de la octava de tonos y semitonos. Por aquí también los hay. Bueno, con este pasa igual. Gutatus no es que esté todo el rato do, re, mi, sol, la, do, la, sol, mi, re, do, cosas así, sino que hace lo que haga, pero se ajusta a 5 tonos en un espectro de octava. Bueno, también los hay por aquí. Hay unos negros que no sé cómo se llaman, con un pico amarillo, son muy conocidos. Me di cuenta en Alicante, pero me encontraba uno siempre a las 6 de la mañana al salir de la residencia, que cantan do, re, mi, re, do, re, sol, con el do sostenido. Do, re, mi, re, do, re, sol. Están por ahí, por todas partes. Parecen cuervos, pero no son cuervos. Son más chiquitillos, son negros y tienen un... Este es un canto muy simple que estoy citando ahora. Bueno, estos no los tengo, no los puedo enseñar, pero sí hay bases de datos y páginas en internet con cantos de animales y se meten a buscarlos y los pueden encontrar. Le voy a poner un momento en Wirapuru, muy poco, ¿verdad? Este es abrir. Bueno, como ejemplo es suficiente lo que se quiere ilustrar, y es evidentemente que estos personajes no es que hacen constructos teóricos como los nuestros, sino que cada especie hace su canto más o menos elaborado, los hay muy complejos. Entonces estos pueden hablar con ornitólogos y con gente que se dedica, aunque no sean músicos. Los cantos de estas especies que estoy citando, canarios o estos mismos, igual que los de las ballenas, los llamamos cantos porque no es que el animal cada vez que hace las cosas hace lo que le place, sino que son secuencias largas, tienen estructuras, y esto se ve en los osciloscopios, tienen algo parecido a estribillos, aunque ellos por supuesto no hablarán de estribillos, pero es decir, secciones que se repiten en determinados momentos y otras más libres. Los cantos de ballena igual, duran 20 minutos y hay secuencias, hay estructuras, aunque realmente no son estructuras como las que yo estoy utilizando ahora para hablar o como las que utilizamos en Occidente para componer, es decir, son cantos, es una comunicación vocal, pero no para expresar cosas sobre el mundo, sino cantos de especie o de cortejo, como dijeron algunos ilustrados, o lo que fuera. Bueno, todo se irá ilustrando. Aquí tiene el artículo original, puede que se haya publicado otro más recientemente sobre este tema que dicen. Claro, los periodistas cuando se ponen a hacer noticias y a multiplicarlas, pues esto parece que ha bajado Mr. Spock o cualquier cosa. No es que cantan como Bach o como Haydn, pero los intervalos ciertamente, lo que hemos escuchado, no eran terceras consecutivas ni nada, había saltos descendentes, sextas, creo que hasta alguna séptima, etc. Bueno, están como ilustración de un tema que ustedes pueden ampliar por su cuenta, es decir, que no somos la única especie que canta, aunque sí somos el único primate, el primate terrestre que lo hace. Entre los primates nadie canta, excepto un pariente arcaico, se llaman los gibones, que se extendieron hace unos 30 millones de años. Tenemos algunas cosas únicas como seres humanos, ciertamente, entre las cuales no está ya el lenguaje al 100%, porque hay simios a los que se ha conseguido enseñar lenguas de gestos y cosas así, ahora lo aclararemos. Pero seguimos conservando algunas. Por ejemplo, somos la única especie que se sincroniza. Si quitamos ranas, grillos, chicharras y alguna cosa así, que evidentemente eso no es sincronizarse, es sumarse a un coro repetitivo, ¿no? Re, 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 sin más, no hay ningún animal conocido, ni pájaros ni nadie, que dos individuos de la misma especie se sincronicen, aunque sea de un modo simple. Es decir, sí que conservamos algunos rasgos únicos de especie y precisamente tienen que ver con elementos musicales, el más importante de los cuales es el ritmo, y ahora lo trataremos con más detalle. Realmente esto es lo que quería indicarles. Los cantos de estos personajes pues no constituyen sistemas lingüísticos en el sentido que lo usamos los humanos, sino que son más bien códigos. Aquí se puede ilustrar, esta está para intentar ilustrar
la diferencia entre código y lenguaje, aunque a veces utilizamos la palabra distintamente. Es decir, claro que el lenguaje es un código y la música también, pero el código es algo un poco más simple. Por ejemplo, hay códigos que utilizan las abejas basadas en la frecuencia de sus alas, el ángulo de su vuelo, que saben estas cosas o les sonarán, cómo se transmiten, dónde está la fuente de alimento, según el ángulo del sol, hacen danzas en 8, batiendo sus alas a diferentes ritmos, y las otras abejas esos datos los interpretan y van directamente a la fuente. O tenemos un sistema aquí también con señales de humo que, hombre, sí, con señales de humo podríamos transmitir hasta el Quijote, pero claro, estaríamos pues a lo mejor 2 años dándole a la voluta. No es práctico, mientras que lo que llamamos lenguajes más elaborados permiten comprimir mucho la información y saltarnos muchas de estas etapas. Es decir, lo que utilizan todas estas criaturas que estaba citando, la mitad de las aves existentes, las ballenas, algunos loros y alguna otra criatura, son códigos más bien, es decir, sistemas con los cuales yo puedo indicar ciertas cosas. No digo que sean pocas, ni que tengan que ser muchas, pero no con la versatilidad o la complejidad que se puede hacer al hablar o con otros códigos. Ya solo estaba para ilustrar eso. Y llegamos a la primera etapa de nuestro camino, es decir, en qué momento los humanos nos pusimos a vocalizar, los humanos o las especies que fueren, porque evidentemente no somos los humanos modernos, y cómo pudo ocurrir esto. Hay una historia muy bonita, muy curiosa, es mitad historia, mitad literatura ficción, que dice lo siguiente. No es mía, ya consignaré el autor correctamente ahí, la voy a resumir muy rápido. Dice que había una vez, empieza como unos cuentos, hace cerca de 2,5 millones de años, aquí estamos en torno a 3 millones de años, en este momento ahora les diré quién es. En este momento había una raza de simios que caminaba de pie y que en términos de intelecto y de las cosas que hacían, cómo se comportaban, de conducta, pues no eran muy diferentes de los chimpancés actuales. Es decir, podían hacer las mismas cosas. De hecho, muchas de las cosas que hacen en la naturaleza, que dicen chimpancés y los simios actuales, hemos observado muchas conductas vocales muy diversas, están catalogadas. No son como las que yo estoy haciendo. Es decir, los simios no tratan de convencer a los otros simios para hacer nada, sino que son otro tipo de enredos. Pero quiero decir, las mismas posibilidades acústicas y vocales que observamos hoy a los simios actuales, habría que suponérselas a nuestros predecesores, empezando a los de Homo, concretamente. Bueno, el cuento dice, o la historia dice, que hace un par de millones de años o 3, pues había una raza de simios, andaban de pie, y en términos de inteligencia y costumbre, lo que se dedicaban a hacer durante el día, pues era algo parecido, o al mismo nivel que los actuales chimpancés. Pero claro, en particular los simios jóvenes, como los de hoy, pues tenían una tendencia muy fuerte a imitar cualquier cosa, que es lo que seguimos observando, en especial vocalizaciones. Por ejemplo, si un simio chillaba o lo que fuera, ¿no? Es decir, estoy utilizando ahora mis propias vocales, pero después daremos un vistazo retrospectivo hacia atrás. Pues otro podía repetirlo, o lo que fuere, y así, claro. Es decir, había como dos entidades, simios y algo que podíamos llamar canciones o protocanciones, un conjunto de sonidos que se modulan para indicar cualquier cosa. Lo que quiere decirse es, si una canción, por ejemplo, en el sentido que estoy utilizando, un grupo de vocalizaciones se ajustaba, por lo que fuera, mejor que otra a un determinado estado anímico, pues otros simios la podían repetir y esa canción se podía repetir más. Bueno, yo no sé muy bien por qué ciertas melodías hoy en día se ajustan bien a ciertos estados anímicos. Me imagino que ninguno de los presentes lo sabe, porque estamos entre músicos y nosotros somos los que más sabemos de esas cosas. Nadie sabe explicar por qué ciertas melodías y ciertas otras no se ajustan mejor a un tipo de estado mental, que hay muchos, o de ánimo, y otras no. Pero si es cierto para nosotros, pues no veo por qué no puede ser cierto también para estos personajes. Quiero decir que los simios producirían muchas vocalizaciones diferentes para indicar los mismos estados de ánimo, o agresión, o defensa, o lo que sea, o cortejo, pero hay que entender que aquellas que se ajustasen, por lo que fuera, por forma o por morfología, o lo que sea, a ciertos más simios las considerarían adecuadas para esa misma acción, y consecuentemente ciertos tipos
protocanciones, no sé cómo llamarlo, tenderían a repetirse más y a sobrevivir por la mera ley de la selección natural. Es decir, que con el tiempo solo sobrevivirían ciertas vocalizaciones, aquellas que se repitieran más, por las causas que acabo de decir. Realmente, antes de que las canciones comenzaran a especializarse en este modo, es decir, pues hoy también lo podemos entender, para calmar a un niño, pues no puedes hacer cierto tipo de cosas rítmicas si es lo que quieres es calmarlo. El juego es una cosa y para cazar otra, en eso no se va a entrar, pero antes de que por este proceso supuesto o simulado, las canciones comenzaran a diversificarse y a especializarse para ciertos tipos de cosas, pues las canciones no tenían más utilidad para los simios, sino que simplemente pues pronunciarla y si cuaja, cuaja. Pero a medida que esto iba ocurriendo, se iba tornando importante para los propios simios aprender esas especializaciones, porque oír a otro congénere haciendo esto o lo otro me puede dar cierta información, sino de lo que le está pasando, pues de lo que es decir, estamos conjeturando un tiempo en donde todavía no hay un significado adscrito a las cosas, ni un código complejo como este, ni incluso más arcaico, ni nada, sino un escenario propio de la inteligencia artificial o de simulación de escenarios, de cómo evolucionan las cosas, en este caso sonidos. Pero a partir del momento en que las canciones comenzaron en efecto a especializarse, sí que cobraron un interés para los simios, porque ciertas configuraciones vocales se ajustaban mejor a ciertos tipos de situaciones que otras, de modo que sí que empezaron a prestarles atención. Si la historia fuera verdadera o tuviera algún trozo de verosimilitud, pues resulta que con el tiempo los simios, o ese grupo de simios y ese tipo de vocalizaciones protomusicales se convirtieron en lo que hoy llamamos inteligencia humana. Lo digo por lo siguiente: eran como una especie de simbiontes, supongo que saben lo que es eso, ¿no? Pues un simbionte es un organismo que vive con otro, uno aporta una cosa y otro aporta la otra. Claro que no son organismos del mismo tipo, pero ambos se replican. Las palabras, las melodías, esas cosas no se replican por sí mismas, necesitan a los simios. ¿Cuál fue la ventaja para ambos simbiontes? Pues las canciones evolucionaron, claro, porque comenzaron a acumular, no voy a decir como yo lo utilizo hoy, pero sí cierto tipo de conocimiento o compartido sobre cosas morales en el sentido, hombre, no es moral que a tus propias crías las abandones, ¿no? O a tus propios padres, digo, ni entre animales tampoco. Es decir, ciertas configuraciones comenzaron a atribuir o a adherir ciertos significados. Las canciones ganaron en componentes relacionados con el conocimiento de situaciones o cosas, el conocimiento de estados morales o mentales y también de mecanismos de pensamiento, aunque sean muy simples ahora, muy primitivos. Mientras que, ¿en qué ganaron los simios? Pues los simios ganaron en que fueron adquiriendo cada vez cerebros más grandes, quién sabe si a lo mejor solo para acumular más canciones. Es decir, los tres elementos que he citado, conocimiento, moral y mecanismos de pensamiento, en su conjunto es lo que llamamos hoy la mente simbólica o la porción simbólica, que es bastante. En la clase siguiente se hablará más de esto. Símbolos, ¿qué es lo que procesa la mente? Pues todas mis palabras son símbolos, no las mías, las de cualquiera. No hay una correspondencia directa entre botella y esto. En inglés se dice de una manera, en tagalo se dice de otra, en turco se dice de otra, y en la antigüedad, si hubiera habido botellas, pues, es decir, son arbitrariedades. Eso es precisamente la naturaleza del símbolo. El símbolo no es una foto, eso es un icono, un signo, sino es cualquier otra cosa diferente a la que yo atribuyo un significado. Por ejemplo, estas primeras protocanciones que no significaban nada, pero que a los que estábamos presentes parecía que algunas se ajustaban mejor a una situación o mejor a otra. Es decir, las canciones ganaron en diferenciación. No es que ganaran, no son una entidad, pero hubo ahí una relación de beneficio mutuo y actualmente pues Homo sapiens podría ser una combinación de estos dos. Es solamente un escenario hipotético, una historia muy bonita, pero que nos puede servir de introducción a lo que se va a mostrar aquí. En realidad, la función simbólica, que es muy antigua, ahora les mostraré por qué, se puede rastrear en el registro fósil o algo de lo que pudo haber ahí,
pues hasta hace aproximadamente 2 millones de años, que es por donde empezaba el cuento. Y la función simbólica parece que es muy arcaica, porque hay algunos bonobos, o incluso algún gorila, se llama Cocos, una gorila hembra, que han aprendido idiomas de gestos y reconocen varios miles de palabras en inglés. Reconocen, no es que entiendan nociones como las que estamos explicando aquí, o en armonía, o en teoría de la literatura, pero evidentemente manipulan los símbolos. Otros chimpancés y bonobos han aprendido a manejar lexigramas y hay todo, en el canal algo hay, aunque no hay mucho todavía. Incluso Washoe, ya murió, aprendió lenguas de gestos, el ASL americano. No solo eso, los enseñó a otros 3 chimpancés. Es decir, el hecho de que chimpancés, bonobos y gorilas puedan procesar sistemas simbólicos como las lenguas de gestos, lexigramas sobre un tablero arbitrario de colores y formas geométricas, o incluso reconocer los símbolos hablados, que son las lenguas humanas, indica que esto es muy antiguo. Lo que no es tan antiguo, es decir, la función simbólica en efecto es muy antigua, probablemente más de 2 millones de años. Lo que no es tan antiguo parece ser es la capacidad de encadenar todas estas cosas para producir sintagmas con significado y estructuras mayores de significado. Volviendo al principio de la clase, que es el fin principal, mostrar que la comunicación vocal y auditiva, claro, de estos primeros homínidos, quienes fueren, de hace 2 millones de años, ahora veremos algunos, o incluso antes, esa es la base o el sustrato sobre el cual se ha construido con el tiempo, o la evolución ha construido, pues lo que hoy llamamos música por un lado y lenguaje por el otro en la especie humana. Este señor es uno de los primeros, pero no es el único, que apuntaron esta posibilidad, es decir, canta y habla, esto no entraña ninguna duda, pero nosotros hace 300.000 años aquí no estábamos. Somos una especie relativamente moderna. Había otras especies, estaba el Neandertal, ahora mostraremos alguna de sus flautas, y la pregunta es simple: si tocaba flautas, no va a cantar. No hay que ver al Neandertal como un simio peludo, como hace 20 años. El Neandertal es Homo sapiens, y comparte nuestros mismos genes, y tiene las mismas 2 mutaciones para el habla, no digo para el lenguaje, sino para el habla, que tiene Homo sapiens. Todo esto ya es historia de la ciencia, aunque reciente, y si lo rastrean un poco se puede mover. Por el camino mostraré algunas de estas cosas. En cualquier caso, esta es la pregunta que se formuló en Livingstone, si el Australopithecus en efecto podía hablar o no podía hablar. Cantaba o no cantaba. Lo del lenguaje es una cosa más moderna. Este señor que tenemos aquí invitado tiene aproximadamente 3 millones de años y es la primera especie que se coloca en el linaje Homo por la sencilla razón, por la única razón de que era bípedo, pero realmente no sabemos mucho más de él. Es la famosa Lucy, no sé si han oído hablar de ella. Lucy creo que tiene 3 y pico. Es este de aquí, representa a Lucy. Brazos muy largos, dedos muy largos, es decir, era un animal que todavía subía a los árboles y bajaba, habitaba en los 2 entornos, pero cuando estaba en el suelo caminaba a 2 pies. Esto no tiene ninguna duda. Sin embargo, no es el más antiguo. Ahora le mostraré otro más. Aquí tenemos a Toumai, que tiene la friolera de 5 millones y pico de años, y aquí tenemos a Ardi, le llamamos Ardi porque es Ardipithecus ramidus, que tiene la friolera de 4 y pico, casi 5, es decir, son anteriores a Australopithecus pues más de 1 millón de años, y Toumai incluso 2. Es decir, este es el primero que situamos en el linaje Homo, pero por eso, ya lo aclaro, por esa razón, por ninguna más. Pero como era bípedo, pues hasta el otro día lo situábamos ahí. Es decir, no es seguro que las especies que vinieron después, Habilis, Erectus, Neandertales y nosotros, vengamos del Australopithecus, pero está ahí. Pero es que antes que él hay 2, todo esto que se muestra aquí son los yacimientos más antiguos y todos sobrepasan los 4 millones de años. Aquí lo tenemos mejor ilustrado. Esta es de la página del Smithsonian, el Museo Smithsonian de Ciencia de los Estados Unidos. Y aquí se indican hacia atrás, bueno, no sé cómo lo ven ustedes, hacia mi derecha, en millones de años. Aquí estamos en el tiempo presente, hace 7 millones de años aproximadamente, más o menos. Por aquí
la rama de los chimpancés y los bonobos actuales y los linajes que llegaron a Homo sapiens se separaron. Es una escisión evolutiva. Por eso está aquí Chita consolando a... Los dibujos los hemos puesto nosotros, esto no es del Smithsonian. La gráfica sí es del Smithsonian, si te crean Smithsonian Timeline, pues verán la misma, pero sin los dibujillos. Pero para que sitúen las cosas correctamente. Este es Australopithecus Lucy, está aquí, hace 3 millones de años. Realmente no sabemos si cantaba en el sentido que apuntaba al principio, si modulaba. Hombre, algo haría, gruñir, urgur, algo tenía que hacer, o rugir, esas cosas no las podemos negar ni a Australopithecus, ni a nuestros predecesores, ni a nadie. Pero por situarnos, este es hace 3 millones de años y era bípedo. Su capacidad craneal era muy poca, no llegaba a 400 centímetros cúbicos y la de estos tampoco. Más o menos como un chimpancé actual, un poco menos incluso. Pero eran bípedos. Pero es que en los últimos 10 años han descubierto otros fósiles. Aquí tenemos a Ardipithecus ramidus, 4 millones y medio, que era bípedo. Y aquí tenemos a Sahelanthropus challensis, lo he llamado Toumai porque es el nombre con el que han bautizado al único ejemplar que tenemos, que es este cráneo. Lo llaman Toumai. Y era solamente por situarnos correctamente. Las especies que vienen a nosotros, las que llamamos Homo tal, Homo cual, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo de Neandertal, Homo sapiens, están aquí, no pasan de los 2 millones de años. Homo habilis, estos son los Australopithecus, pero son estos, Homo habilis, Heidelberg, incluso Homo floresiensis, del que no vamos a hablar, el Hobbit famoso, lo descubrimos hace poco, hace menos de 15 años, en las islas de Indonesia, aislados, muy chiquitines, por eso los llaman el Hobbit, pero con herramientas igual que las nuestras. Se extinguieron solo hace 12.000 años y nadie sabe desde cuándo están ahí. Hay otras cuevas similares en las mismas islas, en Indonesia por ahí. Lo que pasa es que todavía no han aparecido huesos, no se les puede escribir, que tienen la friolera de 800.000 años. Quiere decirse, el hombre de Flores, que nosotros no vamos a hablar hoy, parece que es una escisión muy arcaica de Homo erectus, cuando migró hace 500.000 o hace más. En cualquier caso, nosotros hace 500.000 años, aquí los de la media perilla no estábamos aquí, pero Neandertales sí, Erectus sí, se extinguió hace 300.000. Habilis, según algunos podía haber algunos, según otros no, se extinguió mucho antes. Y pocos más. Éramos 5 o 6 especies, pero nosotros no éramos una de ellas. Pues solo nos queda consignar este objeto de aquí para aquello de los símbolos y en qué momento pudo empezar la facultad. Cuando digo humana no piensen solo en cromañones, sino yo entiendo por humanos todos aquellos que llamamos homo, esta capacidad de la mente para abstraer propiedades de las cosas y representarlas con cosas que no son las que quiero representar. Esto que hay aquí se le conoce como el objeto de Leakey. Leakey, supongo que le sonará, son una familia de antropólogos y primatólogos, varias generaciones, los más famosos. Estamos hablando de una de las familias más importantes en la historia de la primatología. Uno de ellos encontró este pedrusco, pero claro, es que no lo encontró en mitad del campo, sino que lo encontró pues en un yacimiento muy antiguo. Si le este pedrusco, que parece una cabeza esculpida, por los sedimentos y los estratos donde ha sido encontrado y asociado a lo que tiene alrededor, tiene una edad de 1.600.000 años. Yo no lo voy a mostrar aquí, pero si teclean la escultura más antigua del mundo en YouTube, pues verán un trocito, allí se consigna la publicación, la página y todo. Lo que tiene de especial es que su descubridor pretende que es una especie de cabeza de simio o algo así. No está todo tallado, pero esto que ven aquí, es que no quiero perder tiempo entrando en YouTube, ustedes lo pueden buscar. Esta banda que ven aquí está percutida, no es natural. Y aquí, aunque no se ve muy bien, aquí, más o menos aquí, hay 4 incisiones circulares que hay que hacerlas por abrasión circular. Es decir, ahí ha intervenido la mano de un homínido, según los detractores no, es un pedrusco casual. Yo haría lo mismo, si fuera un homínido de esta época, me encuentro algo que se parece a una cabeza de simio, o me encuentro un cubo, aunque no está perfecto el cubo, pero me encuentro una piedra con forma cúbica, a lo mejor me la guardo.
y construyo ahí un sistema de... Esto ya es historia ficción, no lo sé. El caso es que el pedrusco está ahí, tiene la edad que tiene, 1.600.000 años, y en esos tiempos pues estaba habilis, estaba Homo ergaster, que es una rama que se extinguió, no lleva a nosotros, pero indudablemente andaba a 2 pies, y tenemos endocastos, es decir, huellas de sus cráneos, y ahora les diré qué es lo que sabemos de él. Bien, pues por centrar un poco el tema, ¿en qué momento empezamos a cantar o no? Cantar en el sentido que hemos aclarado, no según tonalidades ni nada, sino algo diferente a la mera llamada o exclamación de dolor o gestos icónicos que llamamos me quemo, pues chillo, me alegro, pues río, y cosas así, sino algo más elaborado, más variado, más complejo. Pues Livingstone ya lo propuso para los Australopithecus y el trabajo ya tiene cuenta. Esto no se puede, hoy por hoy no se puede saber, pero evidentemente vocalizaban, arrojaban piedras, los Australopithecus también, y ahora avanzaremos un poquillo más. Es decir, estamos intentando situar en un tiempo muy arcaico la conducta del canto, que no voy a insistir, es común, no voy a decir a todas las criaturas vivas, pero hasta los insectos, frotando las patas y con toda clase de cosas, producen señales para que sus especies y sus parejas lo reconozcan, para encontrarse, etc. Sin embargo, esto es una actividad peligrosa. Quiere decir que cantar se canta en los árboles. Los animales que cantan, las ballenas están en el mar y hacen sus cantos, pero los animales que conocemos en entornos terrestres son aves. Y cantar en el suelo pues puede ser peligroso, porque es muy útil cantar o chillar o hacer lo que hace el gibón para que otros gibones o gibonas te encuentren y sepan que estás ahí, o incluso para asustar, pero delata tu posición. Es decir, que el hecho de emitir cantos, que cantando no se disuade a nadie de nada, no se espanta a un predador, es una actividad para hacerla en los árboles. Es decir, cuando andábamos por los árboles, como pasa con los gibones hoy, ustedes lo buscan, escucharán qué tipo de... Y en el canto de los gibones también hay estructuras, hay estribillos, no es un canto aleatorio, y no es un canto circunstancial que depende del tiempo, sino que hay intenciones comunicativas, aunque sean mucho más limitadas que las que yo estoy intentando aquí. A lo que voy, somos el único primate terrestre, entre todos los que hay, pero además somos el único mamífero que canta en el suelo. Ningún otro mamífero, claro, no hablamos de granjas y hablamos del estado natural, porque cantar en el suelo ciertamente es peligroso. Tenemos algunas otras curiosidades únicas, ya he citado la más crítica. Somos la única especie conocida en el reino animal que sincroniza no solo sus cantos, sino también sus movimientos. Esto lo veremos en un rato como un posible origen de la actividad musical, de los ritos primitivos y ese tipo de cosas. Mis palabras también son gestos, aunque no se ven. Pero yo estoy, para decir la A y para decir la B, estoy disponiendo más de un centenar de músculos de un determinado modo. Si no, no diría modo y diría cualquier otra cosa. Y la única especie que es capaz de, o que hace esto, que sincroniza no solo sus producciones vocales, fueren cuales fueren, sino también sus movimientos para bailar o para lo que fuere, esos somos los humanos. Es decir, se nos presenta un problema, y es que si cantábamos, si ya cantábamos antes de bajar de los árboles, por ejemplo, supongamos que Australopithecus era de los 2 medios, si no, no tendría esos dedos y esas extremidades. Hacía las 2 cosas, pero cuando estaba en el suelo iba a 2 pies. Si antes de Australopithecus, o en esos tiempos, es decir, si el predecesor del que venimos, sea él o quien sea, ya cantaba cuando andaba por los árboles, ¿por qué seguimos cantando cuando bajamos al suelo? Esta es una pregunta. Y si no lo hacía, es decir, si empezamos a cantar en algún momento posterior a Australopithecus o a quien fuera, la única explicación que se puede encontrar a una actividad tan peligrosa es que hay algo que comunicar. Avanzaremos un poquillo, volviendo a la del principio, que hemos empezado con la alegoría de la música como actividad divina, y nosotros diremos, parafraseando al filósofo, que hemos trastocado lo aprendido y nos hemos vuelto más modestos en todo, digo nosotros los humanos modernos, y al hombre ya no lo derivamos de la divinidad,
sino que hemos vuelto a colocarlo entre los animales. Estas son palabras de Nietzsche, la cita es un poco más larga, y este es el fin de esta clase. Es decir, si música y lenguaje comparten un origen común, o fueron dos habilidades separadas desde siempre, o una procede de la otra u otra de la una. Son las cuatro posibilidades que plantearon los ilustrados y después los románticos. Ahí están Rousseau y muchos, y algunos de los que veremos en la próxima clase, pero en un continuo que está sobre este planeta. También Atumay también, es decir, también se ha propuesto, después por encima pasaremos, que fue el bipedalismo la primera piedra para que empezáramos, no nosotros humanos, pero sí otras especies humanas, a producir ritmos o hacer este tipo de cosas. Pero ya les acabo de mostrar, los últimos 5 o 10 años ha cambiado esto, que el primer bípedo erguido que conocemos no es Australopithecus y no tiene 3 millones de años, sino que tienen casi la friolera de 6 millones de años. Eso no significa ni que cantaran, ni que estén en nuestra línea, ni nada. Lo más que significa es que probablemente hubo muchos otros más primates y simios bípedos y de todos tipos. En realidad las especies que conocemos son de primates, digo, en la evolución son una fracción muy reducida de las que sabemos que existieron, pero en cualquier caso no bajamos de los árboles cuando se deforestó la sabana, que es la hipótesis que todavía circula por ahí, hace 2 días, ¿verdad? Esto ocurrió hace 2 millones de años en África, grandes zonas de bosque desaparecieron, y esto era lo que se admitía hasta el otro día como el origen de que, la causa de que el simio, cantor o no, bajara de los árboles y se viviese y liberase sus miembros, sino que el bipedalismo evidentemente ya tenía 3 millones de años y la causa del bipedalismo, digo, no puede ser esa. Pues avanzaremos un poquillo. Hemos presentado a Ardi, a Tumay también, a Lucy también, a los orígenes celestiales, los orígenes terrenales también, a nuestro amigo Federico también, y es que no me quiero perder, avanzaremos un poco. Es decir, esto es lo que se acepta hoy en día, o lo que está aceptado por más cantidad de gente. Se acepta que hace 1 millón de años aproximadamente nos comunicábamos, no entiendan las palabras literalmente, hay que hacer un poco de esfuerzo, nos comunicábamos, las especies humanas que había sobre el planeta, que no éramos nosotros, con un código mixto, digámoslo así, ni música ni lenguaje. Esto es lo que dice aquí, la música y el lenguaje poseen un origen común. Hace 1 millón de años más o menos, Neandertal tampoco existía. Hombre de Heidelberg, que es su predecesor, tampoco existía, o empezó a existir por ahí, pero antecesor, que es su predecesor, sí existía. Es decir, nosotros no venimos de Neandertal ni viceversa. Neandertales vienen de una rama, nosotros y los Neandertales nos extinguimos hace 1 millón de años aproximadamente. Bueno, a este asunto se le ha llamado de diferentes formas: protolenguaje, según Bickerton, musilenguaje, según otros. Lo que hay que entender es que, claro, nos vamos más atrás, cada vez el control motor es menor, luego hay, en la evolución, hay menos consonantes, y no es que tenga que haber más vocales, digamos así, hay más proporción de sonido vocal que de sonido consonántico, que no vamos a entrar, no se puede. Más allá de lo que reconstruyen los lingüistas, es difícil reconstruir las cosas, pero se pueden suponer, se pueden conjeturar, etc. Esto no le preste mucha atención ahora, lo veremos en la próxima conferencia. Es el análisis schenkeriano, o los famosos Ursatz, un método de análisis para intentar ver si la armonía occidental tiene algo que ver con el significado en música o no. Pero hay otros enfoques, solo que remeda muy bien la forma del árbol. En realidad, esta metáfora es muy bonita, es de Nauta, un anatomista cerebral. Dice que las especies son como las hojas caídas de un árbol que ya no existe. Es decir, no hay que pensar en árboles de 2 dimensiones, como los diagramas de flujo, sino de árboles en 3 dimensiones, con muchas ramas, y árboles que ya no están. Esto es lo que se quiere decir. Pues aquí tenemos a los 5 candidatos que estaban presentes durante el último 1 millón de años. Bueno, realmente Homo sapiens no estaba, pero este sí, este es Homo ergaster. Esta es la rama que se separó y de la cual no procede ninguno de los siguientes, se extinguió, pero se conocen. Aquí
es la primera ocasión que hemos documentado. El endocasto, ¿se sabe lo que es? El endocasto es un molde del cráneo, de cualquier cosa. Yo encuentro una concha, un cráneo, meto yeso, no rompo el cráneo, pero en fin, rompo la concha y me queda, por ejemplo, las cócleas de los neandertales se han reconstruido así. Un huequito que hay ahí, pero yo lo relleno, rompo el molde y me queda la forma de la cosa, ¿no? Pues esta es la primera, es decir, esta estructura es una estructura cerebral, se llama área de Broca, está aquí en el lado izquierdo, la que me permite a mí tocar el violín, controlar, bailar y ser diestro o más hábil con una u otra mano. Se puede rastrear hasta 2 millones de años en todas las especies que llevan delante Homo, en las que van a los primates no. Es decir, Homo ergaster ya tiene rudimentos de eso y además de otra cosa que está aquí en el lado derecho, y ayer mismo salió una noticia también, han demostrado que los hablantes de lenguas tonales, ahora les mostraré lo que es, el opérculo temporal derecho, es decir, el punto más exterior de este hemisferio, es decir, que los que hablamos lenguas articuladas, como los aquí presentes, y los que hablan, por ejemplo, cantonés o griego clásico, al final de la clase lo aclararé, hacen más uso del polo temporal, del opérculo temporal derecho que nosotros. Si nos sentaran debajo de una escala y nos pusiéramos a hablar o a escuchar habla, pues se vería que Broca y Wernicke están muy activas, las auditivas, cosas en el canal las pueden buscar. Pero resulta que los que hablan lenguas tonales, una lengua tonal que no me quiero anticipar, ahora lo entenderán, pues también en el lado derecho se activa un área muy pronunciada. Y en Homo ergaster, en los endocastos de Homo ergaster, esto también aparece, está documentado. Ahora la veremos también. Es amiga conocida pues, por internet, nos hemos visto en persona. Diane Ford es una paleoantropóloga, es la número 1 en Homo ergaster y en muchas cosas del mundo. Ella fue la que encontró esto, es decir, no en la izquierda, sino en la derecha, Homo ergaster presenta una cierta protuberancia, mientras que los demás no. Pero es una historia que retomaremos al final de la clase, dentro de unos minutos. Les voy a presentar. Él es Homo ergaster, por supuesto ya usaba piedras y percutía, no consta que usara el fuego, pero es posible, mientras que él es Homo habilis, y lo llamamos habilis por eso. Ya hacía industrialítica, que se le muestra también con 2 piedras, igual que ergaster. Esta se extinguió y se extinguió, pero habilis sí que dio origen a Homo erectus, que se extinguió solo hace 300.000 años. Las 2 Venus más antiguas que tenemos tienen más de 300.000 años. Es decir, Homo sapiens o Homo sapiens arcaicos u Homo erectus. Es la Venus de Tantan y la Venus de Berekat Ram. De todo lo que hablo está en el canal, como os he dicho antes, lo pueden buscar. Y si no, cuando lo subamos, pues muchas cosas estarán consignadas. Es decir, ergaster, que se extinguió hace bastante, hace 1 millón de años. Habilis, que se extinguió también hace unos 800.000, quizá después. Erectus, que llegó mucho más cerca de nosotros, hasta hace 300.000. El hombre de Heidelberg, porque estos parecen humanos modernos, pero no lo son. Son los antecesores del Neandertal. Es decir, hace 1 millón de años, de la rama de Erectus, que venía de África, se extinguió un linaje que llevó al Neandertal y otro que llevó a nosotros. Hay una especie que se llama antecesor, que algunos no aceptan. Estoy hablando ahora de la sima de los huesos, de Burgos. La Suaga, el mayor yacimiento de neandertales. Cuando decimos neandertales en la Atapuerca, estamos diciendo las 3 especies. Neandertales, él es Miguelón de Atapuerca, es el cráneo más completo. Su especie predecesora, que no es neandertal, pero es su predecesora, hombre de Heidelberg, mucho más altos, más esbeltos, y antes que ellos, antecesor, y ahí estaríamos en torno al 1 millón de años, es decir, los tiempos o el límite, digamos así, del protolenguaje. Y antes, antes algo habría también, ¿no? Cuando se dice protolenguaje, se está dando a entender que ya hay cosas como canciones para objetos y personas, o vocales, o consonantes, o algo, o gritos. Oye, se puede gritar de muchas formas, por supuesto, y se pueden hacer todo tipo de... Realmente, al menos las cuerdas de Homo sapiens, la cavidad articulatoria puede imitar prácticamente cualquier sonido de la naturaleza. Y con toda probabilidad,
otras especies ya prestaban atención al canto. Hombre, para comer, digo, no digo para saber quién canta, quién no, para huir, para comer y para no ser comido. Es decir, que todas estas cosas, las habilidades auditivas que no vamos a tratar aquí hoy en detalle, tienen un valor de supervivencia muy importante. Una cosa es lo que yo produzco, sé producir, otra cosa es lo que hago realmente, y otra cosa es lo que realmente el oído, no el mío y el de cualquier criatura viva, lo oye todo el tiempo. Mientras que la vista, aunque es muy precisa para ciertas cosas, solo ve lo que enfoca. Es decir, a efectos de supervivencia, sobre todo de noche o en épocas remotas, cuando vivían los dinosaurios, también había mamíferos, solo que eran muy chiquitillos, son los precursores de todos los mamíferos actuales. Vivían de noche, claro, para no ser devorados, se llamaban primate, es uno. Tengo algunos por aquí, pero tampoco eso tiene más interés ahora. Es decir, distinguir lo que hacen otros y distinguirlo con mucha precisión es algo muy útil para sobrevivir. Bueno, pues ellas son las 5 especies que estaban presentes aquí hace 1 millón de años. Quizá Ergaster no, eso tampoco se puede saber. Ergaster es el primero en el que se ha documentado una protuberancia, pero no en la izquierda, que también, para el habla y esas cosas, sino además en la derecha. Ella es la autora del descubrimiento. Y estas sí, todas son, bueno, a este también lo llamamos Homo de hecho, aunque divergió, es decir, habilis, que ya construía herramientas, etcétera, Erectus, y de Erectus una rama que lleva a Heidelberg y a Neandertal, y otra rama que lleva a los humanos. Lo he dicho antes, si el Neandertal y el Cromañón tenemos las dos mismas mutaciones, porque las tenemos, esto también el Max Planck, incluso catalanes y gente de España está trabajando, genetistas, en estos temas. Si cromañones y neandertales tenemos las mismas dos alteraciones, son nucleótidos en las cadenas, en ciertos sectores de ciertos genes. Heidelberg también, porque Heidelberg es la especie que precede de la cual surgen los neandertales. Bueno, pues con Miguelón dejamos a estos personajes y avanzamos un poquillo. Ahora nos hemos situado hace 50.000 años aproximadamente, porque los últimos neandertales, se decía hasta el otro día hace 40.000, pero realmente hace 28.000 había neandertales en Gibraltar, y de los primeros signos geométricos que con los más antiguos, bueno, el más antiguo realmente es de Cromañón, está en la cueva de Blombos en Sudáfrica, tiene 90.000 años, pero los neandertales hacían garabatos geométricos en el suelo. Tecleen, comprueben las cosas y no es por ser pesado, ¿no? Conferencia después de la conferencia. Pero estamos ahora hace 45.000 años, que es la edad atribuida a esta flauta, que tampoco me voy a extender, en un canal hay una sesión entera dedicada a estas cosas. Se encontró en Diepgeweide, aquí en Albania, en Eslovenia concretamente, y está atribuida al Neandertal. Mientras que esto que hay aquí es un fragmento más antiguo, del doble de antigüedad, que se encontró en Libia, en una cueva, se llama Aguaftea, en la Cirenaica de Libia, y de momento tiene 92.000 años. Solo tenemos esto, es un trocito así, aquí ven la medida, en centímetros arriba, es un trocito así chiquitín, es un hueso de ave que ha sido vaciado, y esto es un agujero por abrasión circular, porque no se puede hacer de otro modo. En los huesos, si tú pegas, eso se rompe. Y está todo fosilizado por dentro, por eso no se ve el hueco. Es decir, ahora es todo piedra, pero hasta hoy no se han encontrado restos humanos en esa cueva, sí objetos, de modo que no se sabe si es neandertal o es cromañón. Estas hace 100.000 años, estas hace 50.000, e indudablemente es neandertal. Y volveré a la pregunta de antes: si tocan flautas no van a cantar, y si cantan no van a bailar. Ya no digo neandertal, sino antes de neandertal Heidelberg, que vivía hace 500.000 años, y no voy a ir mucho más allá porque realmente pruebas materiales, objetos, no hay. Lo único que llega es el hueso o la piedra, pero ni la madera, ni los vegetales, ni las cuerdas, ni las pieles, ni nada de lo que pudieron usar estos personajes, pues nos llega. Pues por eso está aquí la serie, la voz, es decir, la habilidad o la capacidad para modular. La voz es lo que sale de mis cuerdas, no es todo. Llamamos voz a lo que usan los cantantes para cantar.
la habilidad para modularlo, pero no en reacción a nada ni aleatoriamente, sino siempre según ciertos patrones, porque hay acuerdo, porque en un cierto momento nos pareció, cuando fue, que era mejor este tipo de vocalización y no otra, y ya está. Quiero decir, los idiomas no pueden haberse creado por decisión de... Los modernos sí, el esperanto, los lenguajes de programación son creados al revés, pero los idiomas arcaicos, y cuanto más arcaicos más en el sentido que estoy diciendo, son creados, digamos así, pues por decantación, sería una forma burda de decirlo. Bien, pues avancemos un poquillo más. Es decir, hace 1 millón de años hablábamos o nos comunicábamos con un código vocal y auditivo, evidentemente, algo nos diríamos, digámoslo así, menos complejo, por supuesto, sintáctica y articulatoriamente, y proporcionalmente con menos distorsiones consonánticas, que es lo que son deformaciones de A, de sonido vocálico, y proporcionalmente más rico en sonidos vocales, que es lo que literalmente significa. Pero hay otra entidad de cosas que se llaman lenguas tonales, que también se suponen muy arcaicas. Este señor es Joseph Jordania, es también un etnomusicólogo muy famoso, anda por aquí, por Australia, pero realmente es de Georgia, de aquí. Tbilisi, la ciudad es Tbilisi. Joseph Jordania se ha hecho famoso, ha sido bastante criticado porque también se ha metido en temas de evolución y cosas, y tiene pues algunas teorías, algunas más sorprendentes y otras menos, pero en fin, lo primero que hay que hacer para criticar a alguien es leerlo. Esto es mi consejo, y no hablar de oídas, porque de oídas debemos estar hablando como 2,5 millones de años. Es decir, nosotros sí hemos leído a Jordania, y aunque algunas de sus hipótesis sobre la evolución puedan parecer a veces un poco atrevidas, otras son completamente racionales, y sobre todo sobre la polifonía. Es un experto en polifonía tradicional, que es una cosa que ocurre en los Balcanes actuales, bueno, el epirote supongo que lo conocen, canto epirote, o la polifonía georgiana. Empezaremos de otro modo. Esto que ven aquí es la distribución de las lenguas actuales, las modernas. Son las familias lingüísticas que, según algunos, los más conservadores como Chomsky, los menos a favor de lo que se está defendiendo aquí, dicen que las lenguas humanas modernas articuladas no tienen más de 150.000, 200.000 años, y que antes, más allá de 300.000, 400.000, los simios estos de los que estoy hablando pues simplemente rebotaban por el suelo, y no voy a citar más acciones, en fin, lo básico, ¿no? Afirman Chomsky y otros, o Bickerton, el padre de la teoría del protolenguaje, no del musilenguaje, sino del protolenguaje, pues que hace 500 millones de años los simios o los humanos, Homo habilis, toda esta gente, no, cognitivamente, la cognición, digamos, no operaba. Estaba ahí, a lo mejor, pero no era una fuerza activa para mejorar las cosas o para comunicarnos. Pero hay un fenómeno muy curioso, es decir, nadie sabe realmente desde cuándo estamos hablando. La gente más a favor de un origen más arcaico, como estamos defendiendo aquí, pues claro, sitúan las cosas como estoy diciendo. 1 millón de años protolenguaje, en algún momento comienzan a diverger las cosas, y con el tiempo van apareciendo las lenguas articuladas. Es decir, el mayor nivel de complejidad, que evidentemente es el articulatorio, tiene que ser más moderno. Y hay unos fenómenos muy curiosos que se llaman lenguas tonales. Todavía quedan algunos restos, mayormente aquí, todo el sureste asiático, pero también aquí en África, lo que llamamos lenguas khoisan o bantú, son muchísimas. Pasa que estas solo tienen 2 tonos, 2 alturas. Una lengua tonal, lo aclararé ya, por si no, todos los músicos no va a estar claro, pero a lo mejor choca, ¿no? Es una lengua en la que la prosodia, es decir, la altura a la que se dicen las cosas, determina el significado. Esto los que hablamos lenguas articulatorias es una cosa impensable, porque no es así. La prosodia les dirá cómo me tomo yo las cosas, si me las tomo a chunga o si no, mi actitud mental, por ejemplo, o mi estado mental, o la ironía. La prosodia informa de muchas cosas, fundamentalmente de la actitud del que está hablando. O si hay otra prosodia que sintáctica, ¿no? Si pregunta, si no, pero realmente lo que estoy diciendo es lo mismo, lo diga alto o lo diga bajo. Sin embargo, en estas lenguas no. El caso más extremo es el cantonés, está aquí, en la península de Cantón, que tiene 9 rangos de entonación. Es decir, que los hablantes de lenguas tonales
cuando hablan entre ellos, y no es que haya una altura absoluta, es decir, que entre do y mi, de la tercera octava, eso no es, porque hay gente que habla muy grave y hay gente que habla muy agudo, sino que yo cuando iba a hablar a otro hablante tonal, dentro de su espectro, reconozco. Yo lo asimilo más bien a ascensos y descensos. Pues los músicos no tenemos ningún problema cuando oímos música en saber si ha subido cierta cosa o ha bajado, o se ha quedado quieto, es lo mismo. Pero en vez de aplicado a un código musical, aplicado a un código lingüístico. Esto choca porque en la mayoría de lenguas actuales las consonantes son las que determinan el significado y la sintaxis lo que quieras, pero no la entonación. Esto, aunque me pusiera a cantarlo, me pongo a cantarlo, pero lo que estoy diciendo son las palabras, no la entonación de las vocales la que lo determina. Sin embargo, el griego clásico, el que se hablaba en la lengua clásica, en la Grecia clásica y durante el Imperio también, era una lengua tonal. Tenía saltos de quinta, todo esto está mostrado por los lingüistas y aquí no hay nada nuevo tampoco. Pues hay otro fenómeno muy curioso que se llama polifonía tradicional, que tampoco sabemos desde cuándo está ocurriendo, y esto es lo que ha estudiado muy bien no solo Joseph Jordania, sino otros muchos musicólogos de la esfera de Grecia, Tesalónica, Tbilisi y también de Georgia, del Cáucaso. Aquí Georgia es Chechenia es la parte del sur, o sea, aquí, pero es población europea. Los chechenos no, pero los georgianos son población europea, digo, en la historia. O los eslav, por ejemplo, los dos idiomas más antiguos europeos, más próximos al indoeuropeo, son el vasco y el eslav, que se habla en ciertas montañas de Georgia. Bueno, Georgia es un país muy curioso donde la tradición monofónica no existe. No digo entre músicos, sino tú vas por la calle y le preguntas pides a dos personas que canten, cántame, y le dices, cántame unísono. Y los tíos te dicen, pues si somos dos, ¿por qué vamos a cantar a unísono? Canta uno a unísono si está solo, pero si no. Es decir, no es una polifonía como estamos habituados a oír aquí. Hace muchos usos de disonancias, segundas, séptimas, y este tipo de intervalos que aquí llamamos disonantes, allí se aprovechan precisamente para introducir secciones, para cadencias, pero no estoy hablando de músicos, estoy hablando del folclore. Todo lo que estoy diciendo ahora de polifonía es del folclore. Es decir, ¿desde cuándo viene esto? Pues una fuente ilustrada en torno a 1600, que es la más antigua escrita que tenemos, dice que esto viene de la Edad Media. Realmente nadie lo sabe. Bueno, esto era Grecia, en efecto. El epirote todavía no tiene más que teclear epirote en YouTube o entrar en el canal. Y es una práctica polifónica que no es improvisada, porque con mucha frecuencia la parte que canta el coro, porque se canta en el coro. Hay un solista que fluctúa y hace sus bríos, o dos solistas, o a veces dos coros, pero la parte que canta el coro no la puedes improvisar, porque si no, no sería parte del folclore. No sé si me estoy explicando. Es decir, puede haber variación, y en el improviso siempre hemos funcionado así, hasta que inventamos un sistema de notación. Cantamos el mismo tema, pero lo tocamos pasado mañana y hay variaciones. Ella toca las percusiones, allí tocan el rabel, y hay pequeñas variaciones. Pero en la parte que está memorizada en la tradición folclórica, si la saben todos, pues eso no lo puedes cambiar. Es decir, con mucha frecuencia en la polifonía balcánica y en la polifonía georgiana, que está aquí, Balcanes, en realidad abarca todos los Balcanes, pues con frecuencia la parte más estable es precisamente la que todo el mundo sabe, la más antigua. La que menos ha variado es precisamente la que cantan a coro. Bueno, si teclean canto georgiano o polifonía balcánica pueden aprender más sobre estas cosas. El problema, se han hecho muchos estudios sobre la musicología de todos, hay mucha, hay también en el antiguo Chernobyl, Polesia se llama, en toda esta zona de por aquí, y hay muchos estudios de musicología de los últimos 20 y 30 años, incluso más, pero no se traducen al inglés. La mayor parte están escritos en griego, en cirílico, en ruso, y eso es lo que hay. De momento la compilación más exhaustiva y más clara es la de Joseph Jordania. Gracias, Joseph, ya te lo pagaremos bastante, porque Dios sabe cuánto tardaremos en introducir esto, no digo al castellano, al inglés. Yo les he citado los centros, si tienen más interés me preguntan. Tbilisi, también en Atenas, también hay algún departamento que se dedica a esto, pero claro, el griego es el griego. Pues esto está
por esta razón, ahora sí, ahora estamos viendo las lenguas tonales, aunque no todas, ¿eh? Estas son las familias lingüísticas actuales y estas son las lenguas tonales que en algunos casos coinciden con estas cosas. Por ejemplo, aquí hay lenguas tonales y también hay polifonía tradicional, aunque ahora no la estoy citando, en Taiwán y en algunos sitios. Aquí nos indican todas. Aquí están las bantús, que son mayormente de 2 tonos, nos indica aquí. En el sudeste asiático, Taiwán, el cantonés, que tiene 9, ya se lo he aclarado, y algunas más. Las lenguas amerindias también hay algunas, pero la mayoría son de 2 tonos. O el jawa en Liberia se tiene 4, jawa en Liberia es en África, y también el griego clásico, que era una lengua tonal. Pues bien, lo que decimos tonos o vocales, que es lo que insertamos en la corriente del habla, porque yo podría entonar lo mismo que estoy diciendo sin consonantes. Son 2 elementos diferentes. Yo genero un sonido musical con mis cuerdas y después lo deformo con casi 100, todos no son articuladores, pero 100 y pico estoy gobernando ahora, y si cantar alguno más. Pero esto pues corre a cargo de determinadas estructuras. El control articulatorio o motor complejo para hablar o para tocar o para lo que sea es competencia del hemisferio izquierdo, mientras que el área, el opérculo temporal derecho que hemos citado en Humor Gaster, la noticia es de antes de ayer o así, la de los hablantes de lenguas tonales, es competencia del hemisferio derecho. Han sentado a un montón de gente que habla idiomas como los nuestros, como el inglés, como el italiano, etc. Y después a un montón de gente que habla idiomas tonales como el cantonés, el thai, que se habla en Tailandia, y alguno más de por allí, y se ha visto en los escáneres que ellos, los que no hablan articuladas, el opérculo temporal derecho se les activa, mientras que nosotros. Pues hemos llegado al final de la segunda sección, cerramos en un momento. Esto es un mapa, no sé si se ve bien, si apagara la luz sí, pero entonces veríamos menos. Está hecho con notas, es una gran partitura. Es una gran partitura. No sé cómo suena. Si tuviéramos un ordenador para pasarse, evidentemente está hecho al revés. Es decir, no está hecho por ver cómo se ve o apago. No sé. Apago un momento. Si apago no puedo ver la sirena. Son notas. Es una partitura de orquesta, clave de sol, semicorchea. Lo que no está es muy bien enfocada, puede ser. No puedo controlar eso. Para ilustrar que cuando hablamos de la música occidental, pues nos estamos limitando a la música de los últimos 9 siglos o algo así, de Europa y actualmente algunas otras zonas, Norteamérica, etc. Pero realmente estamos ignorando 5/6 de los humanos, y si nos ponemos en una escala temporal, pues ya no he calculado, no sé decir exactamente cuándo. Es decir, que la música en efecto, igual que el lenguaje, el habla en este caso, es un fenómeno universal, y eso significa que no se conocen culturas ni pueblos que no hablen ni que no hagan música, y del mismo modo no se conoce ninguna cultura humana, pequeña o grande, que cante pero no baile, o que baile pero no toque instrumentos, es decir, que las 3 cosas cuando ocurren a la vez. Y es la misma pregunta que formulábamos respecto al Neandertal, por supuesto. Neandertal hablaba, de eso ya hoy no hay ninguna duda. Cantar cantaba, y tallar tallaba flautas, pero hasta qué punto podemos retrotraer ese asunto, pues ese es tema de investigación. Ella, Susan Langer, que es la que hemos puesto en el cartel de las conferencias. El próximo viernes hablaremos de ello. Bueno, este es el inventito. A veces lo pongo por aquí, por allá, me aburro. Esta ya hemos dicho lo que teníamos que decir, no hace falta aclararlo más. Las lenguas tonales tienen, los hablantes de lenguas tonales, un procesamiento distinto, y aquí se indican algunas de las cosas que ya les he dicho. En cantonés, por ejemplo, la misma sílaba, fu, dicha con diferentes entonaciones, ascendentes, descendentes, a más altura o a menos, pues significa todo esto: esposo, amargo, rico, soportar, mujer, padre, suerte, atrapar, disimular. Pues un código mixto, híbrido, como probablemente lo fue en la antigüedad. Ellos son unos amigos de Madrid, Rosillo, un cuarteto vocal. Y aquí hay más cosas parecidas que tampoco me voy a detener. Él es Lawrence Parsons, también un eminente neurólogo de Texas. Ahora anda por Inglaterra, un buen amigo. Esta foto es de ellos. Esto es San Antonio, en Texas.
y esta foto la hicieron allí. Es un pianista debajo de un escáner y ahí están observando qué es lo que ocurre. Él es un conocido, no estuve tanto tiempo como con Larry, pero también es muy famoso, se llama Gottfried Slow y demostró ya, trabaja en el Beth Israel, en el hospital de Boston, y demostró en el 95 que los músicos que tenemos oído absoluto, la mayoría de pianistas, flautistas, el oído absoluto no se aprende, como dicen algunos por ahí. Mucha gente dice que es que el oído absoluto se adquiere, se aprende. Esto es falso. El oído absoluto se nace y se preserva o se conserva si nos enseñan ciertas cosas a una cierta edad, y si no, no se conserva. Pero él fue el primero que dio el campanazo, demostró que los músicos que poseemos oído absoluto, el área de Wernicke en el lado izquierdo es casi el doble que los sujetos control. Es decir, que destinamos mucho más córtex a procesar los sonidos musicales que un humano no alfabetizado en música. Pues no me paro sobre todo esto, pueden encontrar más cosas en el canal o buscando por su cuenta, y aquí más de lo mismo. En el mandarín tenemos 4 niveles para la misma frase, hay otras, aquí tenemos en Indonesia, el thai, el cantonés, el griego antiguo, con él acabaremos la clase, y no me paro más. Ella es Diane Folk, con unos amigos, es lo que nos pidió, nos envió la foto. Teníamos otra, no, o sea, de esta, para un libro, dice, aquí estoy con unos amigos, y así la presentamos. Y él es el ejemplar que hemos presentado antes, de Omer Gaster, donde se ha documentado algo que me ha propuesto que tenga que ver con el procesamiento del tono, es decir, de las vocalizaciones, es ella, y por eso está aquí. Y esto es lo que veremos la próxima semana, solo como presentación. Aquí no me voy a detener, es decir, ¿qué son los sistemas simbólicos? Que esto es algo ya mucho más complejo. Ahí puede entrar el arte, cualquier lenguaje científico. Estas son las propuestas de lingüistas y otros psicólogos como Susan Langer o Nelson Goodman, y algunos más que veremos en la próxima conferencia. Ahora no me voy a parar. Hablaremos de esto, es decir, la mente generativa también se nos ha llamado al cerebro de Homo sapiens. Ahora no estamos hablando de habilis ni de nadie, sino de los modernos. En diferentes sectores del mundo pues generamos diferentes códigos, a veces más complejos y a veces menos. Este representa la armonía o la proporción entre ciertos sonidos. Este representa un oscilador armónico o la acústica, leyes un poco más básicas. Este representa la música, es el inicio de la consagración de la primavera. Re, sol, la, do, si, do, si, sol, mi, si, la. Este representa otros códigos expresivos, como pueda ser la danza o cualquier otro, que están fuertemente asociados a la obra de Stravinsky. Es un ballet sobre escenas de humanos arcaicos. Esto es lo que es la consagración de la primavera. Esto es logos, el vocablo griego para la voz o la palabra, que es otro código diferente. Ahí dice ASL, no debería haber puesto eso, debería haber buscado el gesto auténtico de los sordos, mientras que lo he puesto con, esto se llama sistema dactilográfico, pero esto no es el lenguaje de los sordos. Lo que dice ahí es ASL, American Sign Language, lenguajes gestuales, como los que han aprendido algunos simios superiores. Este es un código de matrices, que es lo que leen estas máquinas, es decir, nada concreto, pero muchas posibilidades. Este es el código genético, que pueden decir, pero ese, Manuel, ese no lo hemos inventado, ese estaba en la naturaleza. Bueno, pero lo hemos descubierto y de hecho sabemos manipularlo, lo estamos aprendiendo, y este es algo similar, pero para la química. Esto solo es la cafeína, es un chiste. Bueno, un chiste muy justo. Y este es el que aglutinará la charla del próximo día, se llama Korzybski, Alfred, es el padre de la semántica general, y aclararemos qué es eso. La máxima más conocida es esta, el mapa no es el territorio, y hablaremos de él. Y estos son los invitados, y ahora no me paro más, dedicaremos un ratillo a cada uno, por si quieren asistir. Estos son códigos simbólicos un poco más complejos, derivados de lo mismo, ilustra el formato de alguno de nuestros libros, ya les mostraré más en la próxima clase.